Cuando pensamos en hospitales, clínicas y consultorios, solemos verlos como lugares de esperanza, de vida. Pero la realidad es que estos sitios han visto más muerte y sufrimiento del que cualquiera de nosotros podía imaginar. Pasillos donde los gritos de dolor nunca desaparecen del todo. Camas que han sostenido cuerpos que jamás debieron moverse otra vez. Doctores, enfermeras y pacientes que han experimentado cosas que la medicina no puede explicar. Y que nadie más debería presenciar. Esta noche te llevaré a recorrer esos rincones prohibidos, donde los hospitales dejan de ser un lugar de sanación y se convierten en algo mucho peor. Si alguna vez has estado en una sala de espera en la madrugada y has sentido que alguien te observaba, si has caminado por un pasillo de hospital y has escuchado pasos detrás de ti, aunque estabas solo, entonces prepárate, porque lo que escucharás hoy te hará pensar 2 veces antes de volver a poner un pie en uno de estos lugares. Bienvenidos a una historia para no dormir. Esta noche, los hospitales serán los que no te dejarán dormir. Me llamo Javier. Soy cirujano en un hospital privado en la Ciudad de México. Tengo 12 años de experiencia, cientos de cirugías exitosas y hasta hace poco podía decir que nada me sacudía. Pero hay algo que no puedo olvidar, algo que hasta el día de hoy me persigue. Todo empezó hace unos meses, cuando me asignaron la cirugía de un hombre que había sido encontrado inconsciente en la calle. No tenía identificación y su caso era extraño. Un escáner reveló una malformación en su cerebro. Algo que nunca habíamos visto antes. Parecía un tumor, pero su estructura era anormal. Parecía algo añadido, no algo que creció en él. Decidimos operar de inmediato. La cirugía fue exitosa, silenciosa. No porque el quirófano estuviera en calma, sino porque yo sentí un vacío como si el tiempo se hubiera ralentizado. Al momento de extirpar la anomalía, algo me recorrió la espalda, como si alguien hubiera exhalado detrás de mi oído. No le di importancia y continué hasta terminar la operación. Pero el hombre murió horas después sin razón aparente. Y ahí es donde inició todo. 2 noches después, estaba en otra cirugía cuando lo escuché por primera vez. Corta, más abajo. Fue un susurro, bajito, justo cuando estaba haciendo una incisión. Me detuve en seco y miré alrededor. Pero todos estaban concentrados, nadie me habló. Pensé que era el cansancio, pero siguió pasando. No tan profundo. Detén la hemorragia, ahora. Sutura antes de que se tarde. Lo inquietante es que la voz me decía cosas precisas, instrucciones médicas que parecían correctas, pero cada vez que la obedecía, algo salía mal. Un paciente tuvo una reacción inesperada a la anestesia. Otro desarrolló una infección severa. Y uno murió en la mesa justo después de que le hiciera una incisión, en el lugar exacto donde me lo indicó la voz. Empecé a dudar de mí mismo. Revisé mi historial. Antes de esa cirugía maldita, mi tasa de éxitos era impecable. Pero desde entonces más pacientes estaban muriendo o sufriendo complicaciones que no tenían sentido. Las cosas empeoraron cuando la voz dejó de susurrarme solo en el quirófano. Una noche, mientras conducía a casa, la escuché en el asiento trasero. No sigas derecho. Frené de golpe, mirando por el espejo. Obviamente no había nadie, pero mi corazón latía como si hubiera alguien justo detrás de mí. Tomé otra ruta y cuando llegué a casa la voz habló de nuevo. Ya casi estamos listos. Esa noche no dormí. Intenté ignorarlo,
pero la voz se volvió más persistente. Ya no me daba órdenes quirúrgicas. Ahora me hablaba en cualquier momento, en el hospital, en la regadera, incluso cuando estaba con mi esposa. Susurros en mi oído como si alguien estuviera pegado a mi nuca. Un día, mientras me miraba en el espejo del baño, la voz me dijo algo que me hizo sentir hielo en las venas. Déjame entrar. Y por primera vez vi algo reflejado detrás de mí. No un rostro, ni una sombra, sino una silueta negra, amorfa, como si alguien estuviera parado justo a mis espaldas, pero sin ninguna figura definida. Ya no era mi imaginación. Intenté evitar el quirófano, pero era imposible. Al final tenía una cirugía programada de urgencia y no pude evadirla. Era un niño de 8 años con una lesión en la cabeza tras un accidente. Me metí al quirófano temblando, sin saber qué iba a suceder. Cuando hice la primera incisión, la voz no susurró, gritó: «¡No lo toques!». La voz fue tan fuerte en mi cabeza que solté el bisturí. La anestesista me miró preocupada, pero no podía decir nada. Si hablaba, todos pensarían que estaba loco. Respiré hondo y continué, pero entonces mis manos dejaron de responderme. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mis dedos ya no eran míos, como si alguien más los estuviera moviendo. La voz no hablaba, pero sentí una presión en el pecho, como si algo se estuviera metiendo dentro de mí, como si tomara control poco a poco. Mis manos temblaban. El bisturí se deslizó en la dirección equivocada, abriendo más de lo necesario. El monitor cardíaco del niño empezó a pitar, y los gritos del equipo llenaron la sala. En ese momento lo entendí. La voz no quería ayudarme. No quería que hiciera bien mi trabajo. Quería que matara. Lancé el bisturí lejos, grité por otro cirujano y salí del quirófano. No sé cómo lo salvamos, pero el niño sobrevivió, gracias a Dios. Sin embargo, yo ya no podía seguir, así que renuncié esa misma semana. Desde entonces la voz ha estado en silencio, pero a veces en casa siento una presencia detrás de mí. Aún no sé qué era aquella anomalía que le saqué al paciente desconocido, si era algo humano o algo más. Pero tengo miedo, porque si esa cosa entró en mí, tal vez solo está esperando el momento correcto para susurrar otra vez. Me llamo Laura y hasta hace mucho trabajaba como enfermera en un hospital público en Guadalajara. Era un lugar antiguo con más de 100 años de historia, lleno de pasillos interminables y pabellones clausurados. Desde que llegué, me advirtieron de algo curioso. En el tercer piso había una puerta roja que siempre debía permanecer cerrada. La verdad, nadie me explicó por qué. Solo me dijeron que no era seguro entrar ahí. Pero a mí me mataba la curiosidad. La puerta roja estaba al final de un pasillo poco transitado, con una cadena gruesa asegurando la cerradura. Cada vez que pasaba por ahí, sentía que algo me jalaba hacia ella. No un impulso normal, sino una atracción real, como si algo estuviera llamando. Un día, mientras hacía mi ronda nocturna, me di cuenta de que la cadena estaba tirada en el suelo. La cerradura había sido forzada. La puerta estaba entreabierta. Se supone que no debía meterme en problemas, pero no pude resistir la tentación. Tomé una linterna y empujé la puerta con cuidado. Lo que vi adentro me dejó helada. Era un pabellón abandonado, con camas oxidadas alineadas contra la pared. Había papeles médicos esparcidos en el suelo, como si todo hubiera sido abandonado deprisa. El olor a polvo y humedad era sofocante. Me adentré lentamente en las paredes. Todavía veía ganchos de suero y equipos médicos antiguos, pero lo más extraño era que al fondo del pabellón había una única cama ocupada. Una paciente. La mujer estaba acostada inmóvil con una bata vieja y el rostro cubierto con una mascarilla de oxígeno amarillenta.
Sus brazos eran delgados con venas marcadas y piel pálida. Mi corazón latía con fuerza. Esto no tenía sentido. Ese pabellón no debería estar en uso. Me acerqué con cautela y al hacerlo, noté un espejo grande al lado de la cama. Fue entonces cuando sentí que algo andaba mal. Me incliné lentamente para ver su rostro y entonces ella abrió los ojos. Era yo. Di un paso atrás con un grito ahogado. La mujer en la cama tenía mi misma cara, pero no solo era eso. En el espejo mi reflejo no se movía. Yo respiraba agitadamente, pero la imagen en el vidrio permanecía inmóvil, con los ojos abiertos de par en par mirándome fijamente. El cuarto se sentía más frío. Algo estaba cambiando en el aire, como si el lugar estuviera absorbiéndome poco a poco. La mujer en la cama alzó una mano con movimientos torpes y trató de tocarme. Su boca se abrió como si intentara hablar, pero de su garganta salió un sonido rasposo y seco. Me paralicé. En el espejo mi reflejo comenzó a sonreír, pero yo no estaba sonriendo. Todo se nubló por un segundo. Un mareo me invadió y sostuve de la cama para no caer. Cuando levanté la mirada, el cuarto se veía diferente, más viejo y más sucio. Y entonces lo entendí. No estaba de pie junto a la cama. Estaba acostado en ella. Intenté gritar, pero mi garganta no respondió. Mis brazos estaban débiles. Quise incorporarme, pero no pude moverme. Con horror miré al espejo y vi a mi otro yo, si así se pudiera decir, de pie donde yo había estado hace unos segundos, mirándome con una expresión satisfecha. Ella dio un paso atrás, sonrió y susurró: «Gracias por liberarme. Ahora es tu turno». Y antes de que pudiera hacer algo se fue, cerrando la puerta roja detrás de ella. Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Oscar. Soy médico general de una pequeña clínica en Monterrey. Nunca fui una persona supersticiosa. Para mí lo único que importaba eran los hechos. La ciencia, si así se puede decir. Pero hace unos meses algo ocurrió en mi consultorio. Algo que no puedo explicar. Y ahora sé que tarde o temprano mi turno también llegará. Todo comenzó hace algún tiempo. Algo aparentemente inofensivo. Una tarde, revisando la lista de pacientes del día, noté un nombre familiar: Guillermo Álvarez. Lo reconocí de inmediato. Guillermo había muerto 2 semanas antes. Era un paciente frecuente, un hombre mayor con problemas respiratorios. Cuando vi su nombre en la lista, asumí que era un error administrativo, así que no le di importancia y seguí con mis consultas. Al día siguiente, volvió a aparecer en la lista, y al siguiente también. Le pedí a la recepcionista que revisara el sistema, pero me aseguró que nadie había ingresado ese nombre. Para este punto, ya estaba inquieto. Pensé que era un fallo en el software hasta que vi algo que me hizo dudar de todo. Esa noche, al cerrar la clínica, pasé por la sala de espera para apagar las luces. Y ahí estaba él. Era Guillermo. Vestía la misma ropa con la que lo vi la última vez, antes de que muriera. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera esperando su turno. Sentí que el corazón se me detenía. No podía ser él. Traté de decir algo, pero en cuanto parpadeé, la silla estaba vacía. Después de esa noche, los nombres de pacientes fallecidos comenzaron a aparecer con más frecuencia en la lista de consultas. Y peor aún, comenzaba a verlos. Los reconocí en la sala de espera, sentados en silencio, con la cabeza baja, las manos en el regazo. Todos parecían congelados en el tiempo, usando la misma ropa que llevaban el día que los atendí por última vez. Pero lo más aterrador era que cada vez estaban más cerca de la puerta de mi consultorio. Al principio, los veía en las sillas más alejadas.
Luego un par se movieron más cerca, hasta que un día Guillermo estaba justo frente a mi puerta. Quise convencerme de que era mi imaginación, quizá el cansancio o el estrés, pero entonces algo que no pude ignorar ocurrió. Una tarde, al revisar la lista de pacientes del día, vi un nombre que me dejó sin aliento. Oscar Ramírez. Mi nombre estaba en la lista. Traté de respirar, de pensar que había una explicación lógica. Quizás era otro paciente con mi mismo nombre. Tal vez fue un error de la recepcionista. Pero cuando le pregunté, su expresión cambió. Se puso pálida. Doctor, yo no puse su nombre en la lista, me dijo. Mi estómago se hizo nudo. Salí del consultorio como un rayo y fui directo a la sala de espera. Ese día no había un solo paciente vivo ahí. Solo estaban ellos. Todos los que había visto antes. Guillermo, una señora que murió de un infarto, un joven que no sobrevivió a un incidente. Todos los que habían fallecido después de consultarme estaban ahí, en completo silencio. Y había una silla vacía para mí. No me quedé a averiguar qué pasaría. Si entraba a mi propio consultorio, salí de ahí y nunca regresé. Renuncié a la clínica y me mudé a la ciudad. Traté de seguir con mi vida, pero algo me decía que no importaba cuánto viviera. Porque a veces al pasar frente a una clínica u hospital, veo una sala de espera por el rabillo del ojo y siento que hay una silla vacía esperando por mí. Los hospitales son lugares de sanación, donde los médicos y enfermeras luchan cada día por salvar vidas. Pero también son espacios donde la muerte es una visita frecuente. Pasillos fríos, luces titilantes, susurros en la madrugada. ¿Cuántas historias han quedado atrapadas entre esas paredes? Todos conocemos a alguien que ha vivido algo extraño en algún hospital. Una sombra que se mueve donde no debería haber nadie. Un paciente que desaparece sin dejar rastro, o peor aún, alguien que recibe una visita de algo que no está vivo. Si tú también tienes una historia que te dejó sin aliento, si has sido testigo de algo que desafía la lógica en un hospital, clínica o cualquier otro lugar relacionado con la salud, queremos escucharla. Mándanos tu relato a mihistoriaparanodormir@gmail.com y comparte con nosotros lo que viviste. Porque aquí en Una Historia para no dormir, sabemos que hay historias que nadie quiere contar, pero que nunca se olvidarán. Así que, comunidad, vamos por la siguiente anécdota. Mi nombre es Carlos y trabajo como médico residente en un hospital de provincia en Oaxaca. Aunque el hospital es pequeño y suele estar tranquilo, los pacientes nos mantienen ocupados con los casos comunes. Ya saben, infecciones, enfermedades respiratorias, accidentes. Pero hace unos meses, algo sucedió que cambió por completo mi forma de ver este lugar. Algo que no tiene explicación ni lógica alguna. Todo comenzó cuando llegó un médico al hospital, un doctor León. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de complexión delgada, con un rostro serio y una presencia que no pasaba desapercibida. A pesar de su comportamiento reservado, era claro que tenía una gran experiencia. Así que se le asignó el área de urgencias, y como era de esperar, muchos de nosotros queríamos aprender de él. Sin embargo, algo no encajaba. El doctor León nunca tomaba el turno de día. Solo estaba presente durante la noche y nadie, absolutamente nadie lo había visto fuera del hospital. Cuando le preguntamos sobre su vida personal, respondía de manera evasiva. A veces incluso me sentía incómodo cuando lo miraba, como si algo me estuviera observando desde su mirada. Era como si sus ojos estuvieran vacíos y sus palabras no tenían calor. Los pacientes que trataba siempre salían curados,
pero algo extraño sucedía con ellos. Algunos se veían más pálidos de lo normal. Otros, los más graves, se recuperaban de manera demasiado rápida. Una noche, mientras estaba en turno de urgencias, llegó al hospital una joven llamada María. Estaba desmayada. Su piel se veía morada y su respiración era lenta. Sabíamos que si no la atendíamos rápidamente, la íbamos a perder. Fue entonces cuando el doctor León decidió intervenir. Recuerdo perfectamente que, aunque la situación era crítica, el médico no mostró signos de desesperación. Su actitud era fría, casi distante. De hecho, él no usó ningún equipo de protección. Mientras manipulaba a María, solo se acercó con sus manos desnudas a su rostro. Yo estaba demasiado ocupado tratando de estabilizar a otro paciente para ponerle mucha atención, pero en el momento en que el doctor León hizo un gesto de despedida, algo extraño ocurrió. María, que estaba al borde de la muerte, empezó a respirar con normalidad. Su color volvió a la normalidad en cuestión de minutos. Parecía ser un milagro, eso pensábamos. Pero al día siguiente, nos enteramos de que María nunca había despertado. Había muerto durante la noche, con una sonrisa en su rostro. Nadie pudo explicarlo. Nadie sabía por qué su cuerpo había reaccionado tan bien durante la intervención, solo para colapsar después. Y en lo peor de todo, el doctor León ya no estaba ahí. Nadie lo había visto salir. Lo siguiente fue aún más perturbador. Durante las siguientes semanas, varios pacientes fueron tratados por el doctor León. Todos, sin excepción, salían aparentemente curados, pero algo cambiaba en ellos. Se volvían más callados, más pálidos, y muchos de ellos comenzaron a decir cosas extrañas. Decían que sentían que alguien los estaba esperando. Otros hablaban de una luz al final de un túnel. La mayoría no sabía cómo explicarlo, pero todos coincidían en algo. Habían visitado al doctor León y a alguien más. Una sombra oscura siguiéndolo. Una noche, después de un turno especialmente agotador, me quedé más tarde en el hospital, revisando algunos informes. Así que decidí ir al área de urgencias y al pasar por los pasillos del hospital, escuché unos susurros. Al principio pensé que era una alucinación, pero mientras más me acercaba, me di cuenta de que los murmullos provenían de la sala de espera. Al abrir la puerta me encontré con los mismos pacientes que habían visto las últimas semanas. Estaban sentados ahí mirando fijamente al frente con los ojos vacíos. El doctor León estaba de pie frente a ellos, como si estuviera dándoles alguna especie de charla. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Ese hombre no era humano. Esa misma noche decidí investigar un poco más a fondo. Me colé en su oficina para revisar sus expedientes. Para mi sorpresa, no había ningún registro de su contrato. No existía. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y estaba el doctor León, tan tranquilo como siempre. Sin decir una sola palabra, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí y con una mirada fría me dijo: "Lo lamento, Carlos. Ahora es tu turno". No entendí lo que quería decir, pero en ese mismo instante mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí como si algo se apoderara de mí. Algo oscuro y frío, o algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche el doctor León ya no ha vuelto. Nadie sabe qué pasó con él. Pero lo peor es que ahora soy yo quien aparece en los informes de pacientes que supuestamente han vuelto a la vida. Cuando voy al hospital siempre siento una presencia detrás de mí, como si estuviera siendo observado constantemente. Sé que tarde o temprano ese lugar me llamará, y yo seré seré el siguiente en caer en sus garras. Me llamo Alejandra y soy enfermera en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Monterrey. He estado trabajando ahí durante más de 6 años, y aunque la mayoría de los días son rutinarios,
Lo que me ocurre hace un par de meses jamás lo voy a olvidar. Esa noche todo parecía tranquilo. El turno nocturno estaba por comenzar y a pesar de la carga de trabajo que implicaba tener pacientes en estado grave, no esperaba algo tan extraño y aterrador. Algo como lo que sucedió ese día en el hospital. Esa madrugada, cuando yo me encontraba en mi ronda habitual, un paciente ingresó a la unidad. Su nombre era Pedro Ramírez. Llegó en un estado grave, casi sin signos vitales. La sala de emergencias nos informó que había sido encontrado en una zona alejada de la ciudad. Casi estaba congelado, con múltiples contusiones y sin identificaciones. Nadie sabía de él. Lo que más me extrañó fue el hecho de que no parecía tener signos de vida. Aunque su corazón latía de manera irregular, estaba muy frío y su piel tenía un tono grisáceo como si hubiera sido muerto por horas. Lo conectamos a la máquina para monitorearlo, pero algo no estaba bien. El ambiente en la habitación se sentía denso y opresivo. Al principio pensé que era el cansancio, pero había algo más extraño en el aire. No era solo el ambiente frío, era como un mal presentimiento, algo inexplicable que me hacía sentir incómoda cada vez que me acercaba a la cama donde Pedro yacía. Fue entonces cuando comencé a notar algo que jamás he experimentado. Durante las siguientes horas, cada vez que pasaba cerca de la cama de Pedro, sentía como si estuviera siendo observada. No era solo una sensación. Cuando miraba hacia su cara, sus ojos, a pesar de estar cerrados, se movían ligeramente, como si estuviera tratando de mirar hacia mí. Al principio decidí ignorarlo. Pensé que podría ser una reacción natural al estar conectado a tantos cables y máquinas. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación se volvía más intensa y podía escuchar susurros. Susurros que no salían de su boca, pero que provenían de algún lugar en la habitación. «Ayúdame», me susurraba una voz. Lo primero que pensé fue que estaba alucinando. El cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la voz era clara y nítida, y parecía estar en la misma habitación que yo. Decidí acercarme más a Pedro, decidida a comprobar si estaba simplemente delirando. Cuando me incliné sobre él, vi algo que me dejó completamente helada. A pesar de su aparente estado de coma, sus ojos estaban completamente abiertos, pero no miraban hacia arriba. Miraban directamente hacia mí. La sensación era indescriptible. Sentí como si algo se atravesara. Su mirada no era humana, era algo mucho más profundo, algo vacío, sin alma. Y luego, sin mover un solo músculo, una lágrima comenzó a rodar por su rostro. De inmediato mi respiración se aceleró. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía apartar la vista de él. Fue como si hubiera una conexión entre los dos, una conexión que me impedía escapar. Horas después, Pedro comenzó a mostrar signos vitales inusuales. Su corazón latía más rápido. Su piel comenzó a tomar un tono más saludable. De alguna manera se estaba recuperando a una velocidad que parecía imposible. Decidí dejarlo por un momento y revisé a otros pacientes. Pero algo me decía que tenía que volver a la habitación. Cuando entré, sorpresa, su cama estaba vacía. Mi corazón se detuvo por un segundo. Busqué por todo el cuarto, pero Pedro había desaparecido. No había señales de él en ningún lado. Las máquinas seguían funcionando, pero el espacio estaba vacío. Corrí por todo el hospital preguntando a los demás enfermeros, médicos, pero nadie había visto nada extraño. Nadie lo había tocado. Pedro simplemente había desaparecido. No entendí qué sucedió hasta que revisé los informes de esa noche. Pedro Ramírez no existía en ninguna parte. Su ficha había sido falsificada. No había registros de su llegada y, lo peor de todo, su nombre no estaba en la lista oficial del hospital.
Esa noche, cuando finalmente terminé mi turno, regresé a casa completamente perturbada. Pero esa no fue la última vez que lo vi. Desde entonces, cada vez que paso por la unidad de cuidados intensivos, siento esa presencia. A veces, cuando me asomo por la ventana del hospital, creo ver una figura borrosa de pie en el pasillo con los ojos fijos en mí. Sé que Pedro Ramírez no es un simple paciente. Algo más se llevó su alma esa noche. Me temo que no fue solo el cuerpo el que desapareció. Algo de él sigue aquí esperando. Y así es como llegamos al final de este espeluznante episodio de Una historia para no dormir. ¿Tú qué opinas? ¿Te atreverías a trabajar en un hospital después de escuchar estas historias? La verdad es que a veces las paredes de estos lugares guardan secretos mucho más oscuros de lo que imaginamos. Recuerda que las historias de este tipo no solo ocurren en los confines de la oscuridad. Pueden estar sucediendo justo frente a nosotros, en el lugar que menos esperamos. Si alguna vez te has topado con algo inexplicable en el hospital, clínica o simplemente en tu vida cotidiana, no dudes en compartir tu experiencia con nosotros. Envíala a mihistoriaparanodormir@gmail.com y podrías escucharla en uno de nuestros próximos episodios. Si te ha gustado este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte nuestras historias más aterradoras. Porque en Una historia para no dormir, sabemos que la verdadera oscuridad nunca se va, solo espera. Hasta la próxima. Y recuerda, siempre hay algo más oscuro acechando en la oscuridad.